Capítulo 1. Reseña. De esta historia se ha sabido poco y nada. No porque careciera de importancia o de belleza, sino más bien por todo lo contrario. Sucede que estas dos han traspasado, sin descaro, cada uno de los límites que la sociedad en la que estaban inmersas pretendía imponerles, y eso, ni hace falta decirlo, ofende hondamente a cualquier buen ciudadano que se precie de tal. Seguramente algunos arguirán enfermedad o demencia, otros inmoralidad y promiscuidad, otros señalarán con el dedo, pero fantasearán con ellas en sus cuartos de baño o al lado de sus esposas dormidas. Siempre ha sido así. Y aún hoy lo sigue siendo. Y así fue el caso de nuestras amantes en su tiempo y espacio. Tiempo en el que las mujeres eran consideradas incapaces por la mismísima ley. Tiempo también en que comenzaban a colarse en la escena las luchas sufragistas desde el interior de algunas provincias. Las mujeres, lentamente, comenzaban a cuestionarse y a cuestionar las situaciones de desigualdad infundadas a las que habían sido sometidas desde su más niña memoria. Nuestras amantes, cada una en su momento, se verán atravesadas por esta y otras tantas luchas que deberán enfrentar con coraje y alegría, porque no hay otra forma de hacer la revolución. Como es de suponer, por la previsibilidad del comportamiento, cada género reaccionó al aberrante hecho conforme los patrones preestablecidos y perfectamente asimilados por los que fueron configurados. Varones de virilidad endeble se sintieron mancillados en su hombría y han practicado todo tipo de humillaciones y abusos contra estas dos. Mujeres abnegadas, degradadas a objetos y anhelantes por vengar la traición de toda aquella que ose desear algo diferente, las han decretado amplias merecedoras de cuanto desprecio, desacreditación y o rumor malicioso fuera posible. Sin embargo, a estas dos nada parecía afectarles. Se paseaban en sus narices, como si tal cosa, muy orondas, de la mano, y besándose en cualquier esquina, regalándose flores y sonrisas a plena luz del día, mostrando el relucir de sus pupilas aún en los días más grises. Y eso ofendía más hondo todavía. Ellas conocían al dedillo cada una de esas miradas y las intenciones maliciosas que se esconden tras aquellos buenos días. Empero su energía estaba puesta en otra cosa, mucho más importante y necesaria aún. Se sabían parte de un movimiento creciente hacia un estadio de mayores derechos, donde hacía falta poner el cuerpo y pelear. Capítulo 2. De los primeros hervores. Fue en esa plaza casualmente. Era la primera vez que Nidia estaba ahí. Acababa de bajarse del tren de las 15, luego de 36 extenuantes horas. Hacía tiempo había emprendido un viaje que sabía le llevaría la vida entera. Cabalmente había decidido recalar en aquella ciudad que se renombraba por sus pagos, la ciudad del puerto. Había trabajado de mesero en las tertulias de la casa grande de la esquina, donde había tenido que soportar más de un atropello, más de una humillación, más de un desprecio. Sin embargo, ella solo pensaba en la latita que la esperaba debajo de su cama de una plaza, pegada a la pared tapizada de humedad del lavadero devenido en monoambiente en el que vivía, donde guardaba cada centavo para comprar ese bendito billete de tren, que le permitiría avanzar hacia su próximo destino. Soñaba con llegar a la ciudad del puerto para poder, desde allí, proyectarse al mar y dar con su siguiente destino.
Quería llegar tan lejos como el tiempo le permitiera. Si hiciera falta, avanzaría caminando, pero se juró no dar un paso atrás. Con la esperanza de encontrarse a sí misma y las heridas de una infancia mustia y violentada, se encontraba parada en el centro de la plaza, cuando desde la esquina comenzó a escuchar un canto, una especie de clamor que avanzaba en diagonal hacia ella. Era un grupo de mujeres que reclamaban derechos que ella ni siquiera había llegado a pensar, de los que ni siquiera hubiera fantaseado con tener. En particular, le robó la mirada a una mujer pelirroja, de unos 20 y tantos, que llevaba un megáfono en la mano y lideraba los vítores de libertad que canturreaban todas las que la seguían. En ese instante sintió algo que no había sentido nunca antes, y se sonrojó al reconocerse obnubilada por aquella especie de guerrera en llamas que llevaba la batuta. Se unió la cola de la columna casi sin darse cuenta, arrastrando su única maleta, en la que cargaba todo lo que tenía. Al rato de estar entre todas esas mujeres, supo que había hecho bien en tomar ese tren, que estaba en el lugar en el que debía estar y en el momento justo, aunque aún no supiera dónde iba a pasar la noche. Ofelia, por su parte, no detuvo su mirada en Nidia hasta bien entrada la tarde, cuando la columna de mujeres comenzaba a dispersarse y cada una, lentamente, retomaban la dirección de regreso a casa. Como buena líder, Ofelia estuvo hasta el final de la jornada atenta a que cada una de las compañeras estuviera segura. Con tal propósito, siempre era la última en irse de las concentraciones. En ese momento, cuando ya todas habían despejado la plaza, fue que descubrió a Nidia. Estaba sentada en un banco, con su maleta al lado, una sonrisa recién nacida en los labios y una tristeza verde en los ojos. En ese instante fue que la vio. Capítulo 3. A simple vista. Ofelia desde pequeña había sido diferente a casi todas las niñas de su época. Única hija de un matrimonio convenido, donde luego brotó el amor. Su madre había muerto en el parto, cosa que no habían podido evitar los médicos mejores pagos del momento. Ofelia se crió entre matronas mestizas y clubes de caza, pasatiempo que compartía con su padre desde muy pequeña. Pasatiempo que ella practicaba porque amaba la forma que tenía su padre de explicarle meticulosamente cada gesto de cazadora en su caso, y las largas horas en silencio al abrigo de un robusto árbol que pasaban espalda con espalda esperando la presa, comunicándose solamente con el latir de los cuerpos y las respiraciones. Podía sentir una conexión especial con su padre en esos momentos, de mucha serenidad, aunque acabaran en un disparo. Más entrada en la adolescencia, le tocó acompañar a su padre a un sinfín de banquetes señorales, donde las mujeres solteras intentaban todo tipo de artilugios para ganarse su simpatía y persuadirla para que convenciera a su progenitor de rehacer su vida junto a cada una de ellas, claro está. A Ofelia le divertía mucho el ingenio que aplicaba cada una de esas mujeres para ganarse su gracia, y las desencantaba, siempre diciendo que el caballero no era tal, ya que tenía muy mal genio y rara vez se bañaba. Su padre era un conocido terrateniente aburguesado, dueño de incalculables superficies que explotaba íntegramente sin moverse de su sillón, de muy buen porte y sonrisa de almanaque, amante de la literatura y de los buenos vinos. La muerte de su esposa había sido para él insoslayable, y había volcado su vida a los negocios y a ver crecer a su única hija. Ofelia creció libre en un enorme caserón en el corazón de la ciudad. Educada por las mejores institutrices, luego se formó en las grandes escuelas de la época. Garabateaba melodías inconclusas en el piano y también montaba a caballo durante los veranos en alguna de las tantas estancias familiares. Portaba un espíritu alegre y curioso, cosa que su padre celebraba porque le recordaba a su amada y tan inoportunamente perdida esposa.
Aprendió a leer muy tempranamente y cuando dominó el arte, como primer acto de rebeldía y determinación de carácter, le enseñó a hacerlo primero a su nana, luego a la cocinera, a las criadas de refuerzo y también a cada una de las hijas de éstas. Pedagoga por naturaleza, transmitía con tanto amor sus pequeños grandes saberes que las matronas la miraban embobadas en las largas horas de lectura, mientras el patrón administraba sus bienes, acurrucadas a la sombra del añejo palo borracho que se recostaba sobre el ala izquierda de la casa. Ofelia amaba el brillo en la mirada de quien descubre una palabra escrita por primera vez y la fascinación en el rostro que este simple acto despierta. Y ese ha sido desde entonces su sueño y su desvelo. Estaba convencida de que la lectura abría nuevos horizontes y se prometió que nadie a quien ella conociera se quedaría sin poder navegar en ellos. Aún sin tener las herramientas para formular ese pensamiento a una cortísima edad, entendió que nadie debía quedar excluido del acceso a la educación, porque eso nos hace serviles y fácilmente manipulables. El tiempo compartido con el personal de servicio le hizo percibir, también siendo una niña, las grandes diferencias que existían entre las personas, y se preguntaba una y otra vez por qué no todos podían gozar de sus privilegios. Y luego, porque había también cosas a las que tampoco ella podía alcanzar. Y en esa línea ha ido toda su vida. Por el tiempo en que se encontraron con Nidia, estaba liderando un grupo de mujeres que salían a las calles a exigir participación política. Querían votar y estaban determinadas a conseguirlo. Aquella tarde en la plaza, luego de la concentración, se encontraron por primera vez cara a cara, y lo primero que hicieron juntas fue reír.